Hola, soy Gerardo Pérez de Yamacén Mexicana. El pasado mes de enero tuvimos un evento tipo Open House en cooperación con nuestros proveedores OSG, Brother, Mitutoyo y Yoshiro. En este evento, denominado Exhibición Técnica y Seminario Conjunto, Yamacén y sus proveedores invitamos a nuestros clientes y contactos a visitar la planta de OSG en Silao para conocer el proceso de reafilado de herramienta de corte, presentar el centro de maquinado Brother CNC S500XD1 y la máquina CMM Crista Apex de metrología de Mitutoyo, ambas en funcionamiento, así como muestras de cortadores y explicación sobre líquidos refrigerantes para corte de maquinado, y además compartir seminarios técnicos impartidos tanto por Mitutoyo como OSG respecto a temas de análisis geométrico dimensional GD&T y diferencias de aplicaciones en estándares de cuerdas maquinadas. Yamacén, junto con sus proveedores de tecnología, tomamos en cuenta que no es fácil para nuestros clientes y contactos tomar tiempo de sus trabajos y transportarse a donde los eventos ocurren, por lo que dejamos estas presentaciones al alcance de todo público interesado, publicándolas en nuestra cuenta de YouTube. Antes de empezar, queremos invitarlos a mantenerse al tanto de nuestros eventos gratuitos, como otros eventos, a través de nuestro registro de contactos en nuestro sitio web www.yamacen.com.mx, donde además pueden revisar nuestra oferta de productos. Igualmente, pueden contactar a su agente de ventas de zona Yamacén para requerimientos que no se encuentren publicados en nuestro sitio web. Recuerden que en Yamacén tenemos disponibilidad de más de 200,000 productos de entre más de 5,000 marcas. Contáctanos al teléfono 472-748-6400 o al correo info@yamacen.com.mx. Hoy los invitamos a ver la presentación que OSG hizo respecto a diferencias de aplicaciones en estándares de cuerdas maquinadas. De antemano, gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Félix, yo soy ingeniero de diseño en la planta de Guanajuato, es mi compañero Andrés, él es ingeniero de diseño en la planta de Toluca. Hoy vamos a hacerles una pequeña presentación acerca de las diferencias y aplicaciones de cuerdas enroscado. Queremos iniciar explicando un poquito cómo vamos a hacer esta presentación. Yo voy a presentar y al final de la presentación todas las dudas y los comentarios que tengan, por favor háganoslo saber y con gusto les vamos a dar una retroalimentación. El contenido que vamos a ver en esta ocasión va a ir lo siguiente: importancia de las cuerdas, tecnología de cuerdas, ajustes en los macheros, algunos problemas con las cuerdas y cómo medir una cuerda en base a computadores. Y vamos a comenzar con el primer tema que tiene que ver con la importancia de cuerdas. Para ello, pues quiero iniciar con esta imagen que seguramente todos conocemos. Aquí tenemos un tornillo y una tuerca y vamos a ver cómo ha reducido este instrumento en la evolución de la manufactura. Por lo cual, pues, quiero mostrarles a continuación una imagen de lo que es un automóvil de primera generación. ¿Qué diferencias hemos tenido entre estos automóviles con los que tenemos actualmente? Pues, la diferencia es drástica. Podemos observar, pues, nada que ver con el diseño inicial de lo que queríamos crear como un automóvil. Actualmente lo que buscamos es confort, mayor velocidad, eficiencia, y pues de igual manera, si comparamos lo que es un celular de primera generación, los que tuvieron la oportunidad de conocerlo, pues eran aparatos muy grandes, no teníamos muy buena recepción, ni siquiera habíamos considerado que pudiera tener algunas aplicaciones. En comparación con los smartphones que tenemos actualmente, pues también la diferencia es drástica. Creo que actualmente es difícil que no tenga un smartphone a la mano. Y pues, como último ejemplo, aquí tenemos lo que es un avión de primera generación. Como podemos observar, pues es un diseño básico. Lo que se buscaba en ese entonces era pues, prácticamente poder volar, pero conforme evolucionó la manufactura, actualmente, pues nuestro objetivo es diferente. Lo que buscamos es el confort, reducir el tiempo de vuelo, mejorar la eficiencia. Sin embargo, aunque la evolución de la manufactura ha sido drástica en diferentes géneros, pues seguimos manejando en muchos de ellos el mismo tipo de ensamble.
Y ese se basa en lo que tenemos aquí, una cuerda y un tornillo. Existen diferentes tipos de cuerdas. Aquí vemos algunos ejemplos muy sencillos. Tenemos para aplicaciones generales, que son los que comúnmente utilizamos, cuerdas métricas simplificadas, son aquellas que se encuentran a 60 grados. También tenemos cuerdas trapezoidales o cuadradas. Este tipo de cuerdas lo que nos ayudan es para poder transferir o la transmisión de cargas, fuerzas, y también tenemos lo que son cuerdas para tubería. Tenemos aquí, la cual por medio de sellados lo que buscamos es pues tener otra aplicación como la que vemos en este ejemplo. Y finalmente tenemos lo que son cuerdas redondas. Las cuerdas redondas pues lo que buscan es reducir el número de temperaturas, desgastes que se tienen en las cuerdas por medio de los radios que se generan. Pues un ejemplo muy sencillo es pues, una bombilla. Como lo podemos ver, pues ya la cambiamos, la quitamos, ponemos las veces que sea necesario y no tenemos ningún problema con el desgaste que tenemos aquí. ¿Qué tan importantes son las cuerdas? Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la oportunidad de comprar un automóvil nuevo? Después de cierto tiempo, 1 o 2 semanas, se empieza a presentar fallas, y viendo más o analizando más en detalle, resulta que esa falla tiene que ver con el monobloc del motor, y pues resulta porque hay un error de ensamble, una puerta no cumplió con las especificaciones. ¿Cómo se sentirían ustedes que comprando un auto nuevo les pasara algo así? Mal, ¿no? Luego quedamos con la agencia, entender qué es lo que está pasando, cómo es que no pudieron entregarnos un automóvil de calidad, y en casos muy extremos podríamos llegar a tener hasta algún incidente. Por ello es que los procesos de manufactura requieren una calidad muy alta en lo que es el examen de las cuerdas para evitar inconvenientes como el ejemplo que vemos aquí. Para poder entender un poco más a detalle por qué sucede esto, pues vamos a ver lo que es la terminología de las cuerdas. Volviendo al principio básico, pues nuevamente tenemos una tuerca, tenemos un tornillo, como podemos ver en la imagen, que son fáciles de interpretar. Y el primer punto que vamos a conocer es el diámetro mayor. En el caso del tornillo es el punto más alto, en el cual vamos a tener la cuerda, y vamos a tener el diámetro menor, que va a ser también el punto mínimo de la cuerda. En contraparte, la tuerca también va a tener un diámetro mayor y un diámetro menor. Si observamos las imágenes, prácticamente tenemos dos perfiles simétricos en sentidos opuestos. No tenemos ninguna diferencia entre el perfil que tenemos aquí, con el que tenemos aquí, a excepción de que son opuestos. Para poder nosotros tener un punto de referencia entre los dos, se definió lo que es un diámetro de paso. Este diámetro de paso, básicamente, es una línea imaginaria que está en un punto intermedio. Desde este punto hasta acá es la mitad de la cuerda. Y si vemos en el tornillo, es la misma distancia que tenemos desde este punto hasta acá. Viéndolo de manera muy sencilla, pues es el punto intermedio de la cuerda. Otros puntos a considerar pues son el blanco, como vemos aquí, tenemos un paso que es la distancia que existe entre un hilo y el otro, y un ángulo de rosca. Todas estas nomenclaturas están normalizadas de acuerdo a ciertas características. Un ejemplo es, por ejemplo, el paso, podemos dividirlo de acuerdo al tipo de norma que tengamos. En el caso de las cuerdas métricas, pues lo conocemos, que es muy común M10 por donde el paso pues, es 1 milímetro la distancia que tenemos aquí. En el caso de las cuerdas unificadas, pues están definidas de manera fraccional. Los ángulos de rosca también están definidos de acuerdo al tipo de norma. Podemos encontrar que para las cuerdas métricas unificadas tenemos un ángulo a 70 grados. En el caso de las cuerdas Whitworth tenemos un ángulo a 50 grados. Y en el caso de las cuerdas Acme están a 30 grados.
De forma técnica, podemos decir que el diámetro de paso es un diámetro imaginario que se explica donde el ancho del diente y el ancho del espacio entre diente y diente son iguales. Viéndolo de manera más sencilla, pues seguimos recordando que es la distancia intermedia entre la cuerda interna y la cuerda externa, que aquí lo vemos como representación, una tuerca y un tornillo, es la línea imaginaria que se encuentra a la mitad de las dos cuerdas. Es importante entender el diámetro de paso porque es el punto o el elemento más importante para que nosotros podamos definir el correcto funcionamiento de las cuerdas. Para eso, pues, primero tenemos que poder entender cómo se vería una cuerda. Aquí, esta imagen, pues es un poquito difícil de identificar, pero si lo hacemos más grande, tenemos aquí la cuerda interna, con la tuerca, la cuerda externa y el tornillo. Si vemos, no están completamente unidos, hay una pequeña separación entre ellos. Además, otro punto importante que tenemos que observar es que se encuentran truncadas o tienen radios. ¿Por qué creen que las cuerdas no están completamente puntiagudas? Porque hacen los truncados. ¿Alguna idea? Evitar el desgaste. Evitar el desgaste. También, si tuviéramos una cuerda totalmente puntiaguda, pues sería más frágil, ¿no? Sería más fácil de que se fracturara. Por lo mismo es que se hacen truncados o radios para reducir los desgastes y las fracturas. Como vemos, tenemos una separación. Esta separación es la tolerancia. Si nosotros pudiéramos imaginarnos un tornillo de cualquier medida, si esta distancia fuera menor, cuando nosotros hiciéramos enroscado del tornillo en la cuerda, pues estaría más fijo. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esa distancia mayor? ¿Qué pasaría con ese tornillo? Pues empezaría a bailar, sería más holgado. Eso es precisamente lo que conocemos como las tolerancias entre las cuerdas. ¿Qué tan cerca está una cuerda de la otra? Es como podemos definir las tolerancias de una manera muy sencilla de entender. Para poder entender un poco más acerca de las tolerancias, pues ahora vamos a ver lo que es cómo las podemos manufacturar. Para ello, tengo una pregunta antes de comenzar, y tiene que ver con los machuelos. ¿Todos ustedes han tenido oportunidad de trabajar o conocer los machuelos? ¿Ok? Como saben, pues existen dos tipos de machuelos que dependen del tipo de maquinado que hacen. Los machuelos formadores, que lo que hacen es formar la cuerda en base a la deformación plástica del material, y los machuelos cortadores, que como su nombre lo indica, lo que hacen es cortar el material, generar rebaba para formar la cuerda. Sin embargo, pues también vale mencionar que hay otras herramientas que nos sirven para generar cuerdas de acuerdo al tipo de cuerda que vayamos a hacer. Tenemos un ejemplo de un torneado de roscas para una cuerda externa, y pues se hace por medio de cercos. Otro ejemplo, una generación de cuerda externa es por medio de un rectificador o medio de ruedas abrasivas que tienen los perfiles para la generación de cuerdas. También tenemos lo que es fresado de roscas. Tenemos un ejemplo con un thread clip, que prácticamente es un bordador que ya tiene la forma de la cuerda, y lo que hace es empezar a trabajar por medio de interpolación para generar la cuerda interna. Normalmente este tipo de herramientas se ocupan cuando tenemos cuerdas muy grandes, como las que son para las tuberías, puesto que son más eficientes que tener pues, un machuelo, que también es otro de los procesos que podemos ver para la generación de cuerdas internas. Y finalmente tenemos el rolado de roscas externas. Este se hace por medio de rodillos o peines de rolado. Seguramente cuando vayan a dar una visita a nuestra planta van a poder conocer un poquito más acerca de estas herramientas, ya que algunas de ellas las manejamos aquí. Y pues continuando, es una pregunta muy sencilla, pero pues usted me ayudará a responder. Cuando nosotros utilizamos un machuelo, generamos la cuerda del tornillo o de la tuerca. De la tuerca, ¿cierto? Ok, parece una pregunta muy sencilla, pero tenemos que entender que los machuelos lo que generan son cuerdas internas, como las que se encuentran en las tuercas.
¿Cómo es que funciona el machuelo? Pues un machuelo lo que funciona es de una manera muy sencilla. A diferencia de las rocas de los cortadores, pues los machuelos tienen dos movimientos, uno que es girar y otro que es ir avanzando. Pero en el caso del avance, tenemos que considerarlo que es igual a la distancia que existe entre un hilo y el otro. Lo que hace en este ejemplo, como podemos observar, pues es que el machuelo está girando hacia la derecha y conforme avanza es la distancia que tiene entre un y otro. Para la salida tenemos que la rotación es en sentido contrario, sin embargo el avance sigue siendo el mismo. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos un avance mucho más rápido cuando sacamos el machuelo? Deformaríamos la cuerda, ¿cierto? Más adelante vamos a ver un poco más ese detalle. Y otra pregunta que tengo para ustedes: ¿cuál creen que sea la parte del machuelo que corta? ¿Cómo es que forma la cuerda? Filo. En el filo, y ese filo se encuentra en el chaflán. ¿Sí ven? Aquí podemos ver cómo está seccionada la cuerda en diferentes partes. Lo que hace el machuelo es que cada que gira va formando una parte de la cuerda hasta formarla completamente. Posteriormente, los hilos que tiene atrás el machuelo no cortan, lo único que hacen sirven de guía para mantener el mismo pozo. Todos estos que vemos aquí no están cortando. Como se van cortando es, da una vuelta y el machuelo cortó esta parte, da otra vuelta y se va incrementando la sección que va cortando. Y al final lo que hace es formar la cuerda completa. Realmente los machuelos lo que hacen es cortar con la parte frontal, que es el chaflán. Es algo similar a lo que podemos ver con las remas. Las remas realmente no cortan, sino lo que hacen es darle el diámetro final por medio del chaflán que tienen las remas. En los machuelos es algo similar, sin embargo, aquí lo que hacemos es seccionar cómo vamos a cortar la cuerda. Ya entrando un poco más a detalle de manera general a lo que es un machuelo, pues ahorita vamos a ver lo que son los ajustes de machuelos, que van en base a las tolerancias que tenemos de las cuerdas. Estas tolerancias son las nomenclaturas que tenemos nosotros cuando vamos a manufacturar alguna pieza, pues ya tenemos definido cuál es la tolerancia que va a tener esa cuerda. Existen muchas tolerancias, todas están normalizadas. Aquí les muestro algunos ejemplos muy sencillos. Tenemos en el sistema métrico lo que son las normas japonesas, existe tanto la vieja como la actual. En el sistema unificado fraccional pues, también está definido de diferente nomenclatura. Sin embargo, todas estas tienen un principio básico, que es el ajuste que nosotros vamos a tener en ellas. Podemos hacer que la cuerda esté mucho más apretada, como recordará que vimos en el ejemplo del tornillo, podemos hacer que esté mucho más suelto. Todo dependerá de la aplicación a la cual la vamos a ocupar. Por ejemplo, tomamos una aplicación para la industria espacial, donde obviamente el tipo de dispositivos que tenemos y las esfuerzos a los cuales están sometidos, pues requerimos que tengamos un buen ensamble entre ellos. Hay algunos otros de la construcción donde no depende directamente de las cuerdas el proceso de la construcción o de la manufactura de los mismos. ¿Cómo podemos definir la tolerancia de un machuelo para la generación de una cuerda? Pues el ejemplo más sencillo que me gustaría mostrarles es este. Cuando nosotros o alguno de nuestros hijos ha hecho cortar una hoja donde tenemos definido que debemos de seguir una geometría, ¿es fácil o difícil? Parece fácil, pero seguramente cuando le mochamos a la raya, nos queda fuera de la raya. Tenemos un límite, el cual, pues igual en las cuerdas tenemos que controlar, no podemos tener una tolerancia mucho mayor o menor cuando nosotros vamos a generar una cuerda. Como ya vimos, podemos generar errores de calidad. Lo mismo que pasa aquí, pues pasa en las cuerdas. Debemos de tener definido ya un límite el cual no podemos sobrepasar y estar inferior a ello. Para eso, los macheros deben de cumplir lo mismo que nosotros intentamos hacer cuando cortamos con las tijeras, evitar que quedemos fuera de esas tolerancias.
Viéndolo de manera mucho más técnica, aquí vemos que cuando nosotros tenemos una pieza que vamos a roscar, tiene un límite máximo o un límite mínimo. Aquí vemos el ejemplo del máximo, que es el punto mayor al cual podemos generar la cuerda. Sin embargo, cuando nosotros usemos el machuelo, pues debemos de estar debajo de ese límite máximo. Por ello es que los machuelos nunca deben de estar en el límite superior o en el límite inferior, debido a que pues existen varios factores externos además del machuelo, ¿no? Puede ser la máquina, el material que vamos a maquinar, la misma sujeción, muchas otras factores que pueden provocar que estemos en el límite mayor o menor fuera de la especificación. Volviendo a la parte más técnica, pues muchas de las catálogos o las partes técnicas o lecturas técnicas tienen este tipo de gráficas donde ya vemos de forma más detallada cómo es que se genera o las partes de una cuerda. Aquí tenemos un ejemplo de una cuerda estándar a 60 grados. Sin embargo, pues ya lo que vimos a lo largo de la presentación podemos entenderlo, ¿no? Tenemos el diámetro máximo, el diámetro mínimo y el que conocemos nosotros como el diámetro básico, la línea imaginaria que se encuentra a la mitad. Esta línea, como hemos mencionado anteriormente, es muy importante porque a partir de este, que es nuestro punto cero, es que nosotros definimos las tolerancias para nuestros machuelos. Viéndolo de otra manera más sencilla, a partir de esta línea, nosotros sabemos que tenemos un diámetro de paso máximo, o la tolerancia máxima que va a tener la cuerda, y tenemos diámetro mínimo. Entre estos dos, pues lo que vamos a tener básicamente son las tolerancias. ¿Dónde creen que debería de estar la tolerancia del machuelo para hacer esta cuerda? En el punto intermedio, ¿cierto? Entonces, teóricamente es en el punto intermedio, sin embargo puede estar mucho más arriba, mucho más abajo, siempre y cuando esté donde está la tolerancia. Viéndolo de manera mucho más gráfica, lo tenemos en la imagen que tenemos a la derecha. Aquí podemos ver que la línea o el punto cero es el PD mínimo, y a partir de él, dependiendo de qué tan tanta sea la sujeción que queremos en la cuerda o qué tan holgada queremos que sea, es que se tienen las diferentes tolerancias del cuerpo. Aquí podemos ver que pueden estar mucho más cerca del punto cero, pueden empezar a tener variación de acuerdo a la aplicación que nosotros vayamos a realizar. Viéndolo de una manera diferente, en el caso de SIG, por ejemplo, tenemos recomendaciones para los machuelos. En el caso de los machuelos de corte, nosotros los conocemos como OH. Nuestra recomendación es una tercera parte de la tolerancia de la cuerda. En el caso de los machuelos formadores, nosotros lo representamos con el ajuste RH y la recomendación es el 70% o 2/3 partes de la cuerda interna. Un ejemplo muy sencillo, tenemos aquí un machuelo M10 bajo una tolerancia de cuerda que es clase 2, que esa va desde la línea imaginaria o diámetro básico, que es de 0 a 140 micras. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar, en el caso de un machuelo formador, aquel que esté en un 30% de la tolerancia total. Si nosotros utilizamos un machuelo formador, la recomendación es un 70%. ¿Por qué hacemos estas recomendaciones? Como les mencionaba, depende del proceso con el cual nosotros hacemos la cuerda. En el caso de los machuelos cortadores, como nosotros estamos removiendo material, pues obviamente vamos a tener una resistencia del material al corte. También influyen la calidad de la máquina, la calidad de la sujeción. Comúnmente los machuelos cortadores tenemos la tendencia a que se expanda esa cuerda. Por lo tanto, para poder contrarrestar esa expansión, pues tenemos que nosotros consideramos que una tolerancia de cerca del 30% lo puede compensar. Sin embargo, en el caso de los machuelos formadores, sucede el caso contrario. Como nosotros lo que hacemos es una deformación plástica, lo que estamos haciendo es ejercer fuerza sobre el material para la generación de la cuerda. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos esa fuerza? Por ende, pues el material tiende a regresar a su forma original. Y lo que pasa en el caso de muchos machuelos formadores, cuando buscamos este tipo de machuelos,
es que se cierra la cuerda, porque lo que está sucediendo es que el material trata de regresar a su forma original. Y lo que sucede es que nosotros lo que hacemos es hacer la tolerancia más amplia para compensar esa reducción en la cuerda. Seguramente también han observado este tipo de gráficas en sus catálogos de los proveedores. En el caso de SG, como les mencionaba, nosotros tenemos el ajuste OH. Nuestro nomenclator, en el caso de machuelos de corte, manejamos la tolerancia OH. Y viéndolo aquí más detalladamente, como les había mencionado, pues ya existen tolerancias de cuerda, la cual ya tenemos definido que nosotros tenemos que hacer que nuestro machuelo pues cumple estas tolerancias. Aquí hay ejemplos de la norma GIS, donde tenemos también la norma ISO, y lo que hacemos nosotros con cada proveedor de herramienta es que ellos diseñan tolerancias especiales en sus machuelos para poder cumplir las tolerancias de cuerda. En el caso de nuestro machuelo de corte con tolerancia OH, nosotros tenemos incrementos de 20 micras. ¿Eso qué quiere decir? Desde el diámetro básico, nosotros hacemos una tolerancia OH1 de 20 micras, desde 0 hasta 20 micras. Posteriormente, pues, como vemos aquí, de 20 micras a 40 micras, nuestro machuelo se define como OH2 y así consecutivamente hasta el ejemplo que vemos aquí, que llega a OH6. En el caso de los machuelos formadores, nuestra tolerancia, conocida como RH, tiene un incremento de 13 micras. De igual manera, como se puede observar en la gráfica, existe ya definida la norma para la cuerda, y lo que hicimos nosotros fue definir una norma interna para nuestro machuelo, que es conocida como RH, en incrementos desde el diámetro básico de 0 más 13 micras, y posteriormente sigue teniendo ese incremento hasta llegar al ejemplo que tenemos aquí, a un RH12. Para poder dejar más claro esto, pues, me gustaría que me ayudaran con un ejercicio. Vamos a ver un ejemplo donde voy a hacer una cuerda M10 por 1.5 bajo una norma ISO 2.6H. La tolerancia de paso desde la línea imaginaria, el punto intermedio de las cuerdas va a ser de 0 a 180 grados, perdón, 180 micras, y vamos a usar un machuelo de corte. ¿Recuerdan cuál es nuestra recomendación para la tolerancia del machuelo? Pues el porcentaje con 30% a la tercera parte. Como nosotros ya conocemos la tolerancia total de la cuerda, pues lo que podemos hacer con este ejemplo es multiplicar la tolerancia máxima por el punto 3, que es el 30%. Esto es igual a 54 micras. Lo que queremos decir con esto es que nosotros tenemos que recomendar un machuelo que cumpla con esas 54 micras. En el caso de SG, pues recordarán que para los machuelos de corte utilizamos la tolerancia OH. Como nosotros ya sabemos qué tolerancia vamos a buscar y cuál es el incremento que queremos en las tolerancias OH, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Eran 20 micras, ¿cierto? Dijimos que el OH1 era desde 0 hasta 20, OH2 es de 20 a 40, nuestro incremento sigue siendo 20 micras. Como ya sabemos cuánto es el incremento, pues prácticamente hacemos una operación muy sencilla. Estas 54 micras las dividimos el incremento que tiene nuestra tolerancia, y como resultado tenemos 2.7. Si esto lo redondeamos, tenemos como resultado que el machuelo que nosotros podemos recomendar para estar en una tercera parte de la tolerancia total de la cuerda sería OH3. Si regresamos a la gráfica que les mencioné previamente, aquí vemos que para un machuelo M10 por 1.5 en una tolerancia OH3 está de 40 a 60 micras, y nosotros queríamos un machuelo que estuviera en 54. Entonces cumple completamente con lo que nosotros habíamos definido. Un machuelo que tenga un 30% de la tolerancia total de la cuerda se puede manejar con OH3.
En el caso del machuelo formador, tenemos otro ejemplo, aquí es un M7 por 1, tolerancia de cuerda ISO 1 o 4H. La tolerancia que vamos a tener en esta norma desde 0 hasta 95 micras. En este caso tenemos un machuelo formador y vamos a definir qué ajuste recomendaríamos. Para ello, recordarán cuál es el porcentaje o la recomendación que tenemos de la tolerancia del machuelo. 70%, ¿cierto? Entonces, repetimos el mismo ejercicio que hicimos previamente. Como ya sabemos, la tolerancia máxima la multiplicamos por 0.7, que es el 70%. Tenemos como resultado 67 micras. Estas 67 micras, para poder calcular una tolerancia de machuelo en RH, debemos de recordar cuál es el incremento que se tiene en esas tolerancias. ¿Lo recuerdan? ¿Tampoco? Muy bien. Voy a revisar. Eran 13 micras. En este caso, pues volvemos a la misma operación sencilla. Tenemos 67 micras del 13, que es el incremento de la tolerancia del machuelo. Como resultado tenemos 5.15 y nuestra recomendación llega a ser un machuelo con tolerancia RH5. ¿Ok? ¿Por qué creen que los proveedores de herramientas tienen tantas tolerancias en sus machuelos? Yo creo que son como nuestro vendedor, ¿no? Para vender más caro. Realmente existen tantas tolerancias en los machuelos porque, pues, muchas aplicaciones requieren procesos adicionales. Imaginemos que vamos a hacer una pieza, la vamos a roscar y después vamos a recubrirla. ¿Qué va a pasar cuando la recubramos? La tolerancia inicial que tenemos se va a modificar, porque ahora tenemos que considerar también la capita de recubrimiento. Depende del recubrimiento, pues esa capa va a ser variable. Entonces, esta tolerancia que tenemos, aunque siga siendo bajo norma, pues tenemos que restarle la capita de recubrimiento y en sí ya no vamos a tener completamente las 125 micras en este ejemplo, sino puede ser mucho menos. Y entonces ahí vamos a tener que buscar una manera de compensarlo con la rosca que vamos a hacer con el machuelo. De igual manera, imaginemos otro ejemplo, tenemos otra pieza para roscar y posteriormente que la rosquemos, vamos a hacer un tratamiento superficial, la vamos a ofrecer, un ejemplo muy sencillo. En algunos casos los materiales también tienden a reducirse. De igual manera, esta tolerancia se va a hacer más pequeña y tenemos que compensar esa reducción. Otro ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de hacer los cables en plástico, el plástico pasa al contrario, en vez de que se reduzca, se expande y también tenemos que buscar la manera de compensar esa expansión. Por ello, todos los proveedores de herramientas lo que buscan es tener todas esas tolerancias en sus machuelos para buscar la manera más sencilla de compensar esos factores externos. Como siguiente punto, pues vamos a ver algunos problemas comunes que encontramos en cuerdas. Podemos ver muchos ejemplos. Comúnmente pueden verse deformaciones, fracturas, también atascamientos. Todos ellos son muy comunes que se encuentren en el proceso de la generación de cuerdas. Y pues quiero empezar con uno que ya vimos al inicio de la presentación, un sobrecorte de cuerda. Como podemos ver aquí, lo que tenemos es una deformación en las hilos o las cuerdas que estamos procesando, porque normalmente se genera por un exceso en el retroceso o el avance del machuelo. Recordemos que para los avances de los machuelos debemos de tener la misma distancia que los hilos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nosotros queremos reducir los tiempos, porque decimos, es que esa es la cuerda, pues voy a hacer que el machuelo salga más rápido, pero como hacemos que salga más rápido, lo que está haciendo es con las cuerdas. Y la manera más sencilla de corregirlo es mantener el mismo avance y los del machuelo. Lo siguiente es una deformación en la entrada, en la que se ve un pequeño golpe. Comúnmente este sucede cuando tenemos falta de rigidez en la generación de la entrada de la rosca, y en casos muy extremos, pues que puede generar las fracturas en las herramientas.
La recomendación que tenemos en este caso, pues una muy sencilla es podemos agregar un pequeño chaflán en el barreno para que nos sirva de guía en el chaflán del machuelo. También podemos mejorar la condición de corte del machuelo dependiendo del material. En muchas ocasiones la resistencia inicial que tiene puede provocar que haya vibración. Se puede ajustar en la geometría del filo para que tengamos o reduzcamos esa vibración. Y pues algo también muy sencillo de identificar es la rigidez que tenemos en la herramienta, confirmar la excentricidad, tanto en el molde como en el eje de la máquina, puede ayudarnos a mejorar esta rigidez. Lo siguiente es un ejemplo de hilos extremadamente deformados. De igual manera, estos pueden ser causados por diferentes factores. Puede ser por el acuñamiento de rebaba, tenemos rebaba muy larga que no logra salir, o no tenemos suficiente espacio entre el machuelo y la rosca para dejar salir esa rebaba. También es por la soldadura del material generada pues, por el exceso de temperatura. Se adhiere ese material a la cuerda o a la herramienta, pues nos puede generar este tipo de problemas, o por la escasa lubricación que tenemos en el proceso. Las soluciones recomendadas de forma general, pues es mejorar el filo de corte para generar rebaba más pequeña o mayor espacio en la salida de la rebaba. También podemos agregar tratamientos superficiales como son los recubrimientos, pues para contrarrestar la absorción de calor. Podemos mejorar la lubricación, ya sea en el caso de los machuelos, recordemos que tienen lubricación central, también pueden tener lubricación lateral, perdón, y pues considerar las condiciones de corte. Si nosotros estamos generando calor, seguramente es por la presión excesiva que tenemos entre la herramienta y el material a maquinar. Y finalmente tenemos aquí lo que es rebabas de diámetro. Si ven aquí hay una pequeña línea que se genera en la cuerda. Comúnmente esta línea se genera porque se recordará al inicio de la presentación vimos que son los blancos. En el caso de los machuelos formadores, para generar la cuerda, estamos cortando material con los blancos, estamos generando rebaba. Esa pequeña rebaba que se genera se empieza a alojar en esta parte de la cuerda, y cuando el machuelo gira, no hay rebaba acumulada, lo que nos está generando es este tipo de líneas. En esos casos, lo que se recomienda es modificar la geometría del machuelo, ya sea modificar el filo de corte o modificar los diámetros de raíz. Mi recomendación para este tipo de problemas es que confirme con un técnico de herramientas, como en el caso de mi compañero, ver cuál sería la opción más viable para ser más eficaz en la solución de este problema. Finalmente vamos a ver lo que son las mediciones de cuerdas. Tenemos aquí ya lo que vimos a lo largo de la presentación, las herramientas para generar cuerdas, los tipos de cuerdas que tenemos. Ahora vamos a identificar cómo podemos medir esas cuerdas, y para ello, pues aquí tenemos una separación muy sencilla de lo que son los verificadores. Tenemos los plug gauge y los ring gauge. En el caso de los plug gauge, tenemos divididos en lo que son taper lock, tree lock y reversibles. En el caso de los ring gauge, tenemos lo que son sólidos y ajustables. Los plug gauge tipo taper lock son aquellos donde el gauge está unido al maneral de color azul por medio de presión. Aquí el gauge tiene, o el verificador tiene un cuello, el cual se une de manera por medio de presión. En el caso de los ruedos, son aquellos gauge donde la unión se hace por medio de un tornillo. Este tornillo se encuentra en la parte frontal del verificador. En el caso de los reversibles, son aquellos que tenemos gauge en las dos partes del maneral. Todos estos están divididos en lisos, que son aquellos que sirven para medir diámetros, y aquellos que son de cuerda, como su nombre le indica, que son para medir las cuerdas que nosotros manufacturamos. En el caso de los ring gauge, tenemos los que son sólidos, como los que están aquí. Tenemos los que son ajustables, que a diferencia de estos tienen una pequeña abertura, tienen un tornillo con el cual pues, podemos hacer ajustable el diámetro que vamos a medir. Los sólidos tenemos lisos para medir diámetros externos y también cuerdas externas. En el caso de los ajustables, solo podemos medir cuerdas. Finalmente, mi siguiente pregunta para ustedes sería: ¿cómo usamos un verificador? ¿Cuál es la manera correcta de usar un verificador?
Pues la manera que pudiéramos explicar de forma sencilla es como un lápiz, ¿no? Tenemos que tomarlo, en este caso de manera, y pues lo que tenemos que hacer es ver si el Go pasa sin ejercer fuerza, se encuentra dentro de las tolerancias que están definidas en el gauge. Sin embargo, hemos llegado a encontrar casos donde hacemos que el gauge quiera entrar a la fuerza, hacemos que termine de formar la cuerda. Esa es una manera incorrecta de usar este tipo de instrumentos, porque recordemos que los gauge no sirven para generar cuerda, únicamente la verifican. Por eso es que decimos que el Go, cuando pasa sin fuerza, la cuerda está dentro de las tolerancias especificadas. Cuando el no Go, lo giramos y no avanza 2 veces, menos de 2 veces, también la cuerda está correcta. Si no, cuando el Go pasa, Go no pasa, perdón, es porque tenemos un error de paso. El error de paso es que la distancia que tenemos entre uno y otro es incorrecta, y cuando el Go pasa es porque tenemos una expansión. ¿Eso qué quiere decir? Que el diámetro máximo que habíamos definido para nuestra cuerda es mayor, y por ello es que está fuera de la especificación. Y finalmente, la última pregunta para con ustedes es: ¿cómo sabemos cuando un gauge sigue funcionando o cuando deja de funcionar? El daño en las cuerdas. Si no tiene daños, visualmente no lo podemos identificar de otra manera. Debe de existir una calibración. ¿Por qué se hacen las calibraciones y los verificadores? Pues como los estamos usando, también tienen desgastes. Esos desgastes pueden presentar que ya no cumplan las tolerancias que teníamos definidas. También, por lo que mencionaba, pueden ser golpes o colisiones. Para ello, se hacen calibraciones. Hay varias maneras de hacerlas. Una es por medio de master gauge. Los master gauge son como verificadores de los verificadores, o existen compañías que se encargan de emitir reportes de certificación. Estos reportes lo que hacen es corroborar que las tolerancias de los verificadores son óptimas conforme a las tolerancias que tenían de fabricación. Un ejemplo es el caso de la planta de OSG en Toluca. Tiene este servicio de certificación. Lo que hacen muchos de nuestros clientes es enviarnos los verificadores. Tenemos un área controlada de temperatura con humedad. Se dejan ahí los verificadores para estabilizarlos. Después de ello se hacen las mediciones y se confirman que las tolerancias estén óptimas, y se les envía un reporte para identificar que aún son verificadores funcionales. Y básicamente esa es nuestra presentación. Les agradecemos su tiempo y nos gustaría saber si hay una duda o un comentario, algo más que les gustaría que revisemos o podemos ver en la presentación.